Al menos 50 personas murieron y 59 resultaron heridas en Indonesia a causa de las inundaciones que afectan a la provincia de Papúa, en el este del país, donde siguen los trabajos para rescatar a las víctimas, informaron hoy fuentes oficiales. Las intensas lluvias que caen desde el sábado en el distrito Sentani provocaron riadas que arrastraron troncos y vehículos, dañaron puentes y anegaron carreteras y edificios, según el portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres, BNPB, Sutopo Purwonugroho. El agua entró en los hogares y hospitales. Las carreteras se convirtieron en un rápido torrente, dijo Sutopo en un comunicado. Los heridos y los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a varios hospitales en la capital provincial Jayapura, a unos 20 kilómetros al este del distrito afectado, y también de Sentani, donde al menos 150 casas quedaron anegadas y 120 personas tuvieron que ser evacuadas. El portavoz agregó que los equipos de rescate continúan la evacuación de afectados y que en algunas zonas aún no han podido acceder a causa del material arrastrado por las riadas. Imágenes compartidas por la BNPB muestran a personas empujando una motocicleta con el agua por la cintura, una avioneta medio sumergida en el agua y decenas de desplazados que están alojados en un mismo edificio. La mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, donde se encuentra la provincia de Papúa, pertenece a Indonesia y es un territorio rico en recursos naturales aunque subdesarrollado, mientras que la parte oriental corresponde a la República de Papúa Nueva Guinea.